No. Bueno, pues bienvenidos a todos al ciclo de webinars de lunes de trastornos de personalidad. Como sabéis, esta es la segunda edición que hacemos de este ciclo de webinars, que el año pasado, como estábamos comentando hace unos minutos, tuvo muchísimo éxito, interesó a muchísimos de vosotros. Este año vamos a hacer dos sesiones online, dos lunes también, de 5 a 6 menos cuarto, hora peninsular de aquí, española, para reflexionar un poco sobre los principios de la psicoterapia focalizada en la transferencia y su aplicabilidad como residente, centrándonos en los trastornos de personalidad. Hemos intentado plantear estas sesiones de tal forma que sean lo más interactivas y lo más participativas posibles. Y la idea es que además de la parte teórica que nos va a explicar Álvaro, pues que podamos un poco participar todos y estaremos encantados de que si os apetece al final de la sesión, pues como vamos a reservar unos minutos, podáis poneros la cámara y bueno, preguntar con el micrófono para que esto sea un poco más personal y no quede tan frío así por videollamada. Empiezo por presentarme. Yo me llamo Mariel Martín de Argila y junto con Julia Marchante Alberca pues vamos a presentar este ciclo de webinars. Yo soy R4 de Psiquiatría en el Hospital Dr. Rodríguez Lafora de Madrid y ella es R2 del Hospital Regional Universitario de Málaga. Las dos formamos parte de la SERP, que es una sección de residentes de psiquiatría de la SEPSM, y en colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de Personalidad hemos organizado este ciclo de webinars, este curso. Para esta edición tenemos el lujo de contar con Álvaro Esguevillas, que además de un psiquiatra con una trayectoria excepcional, es una persona con una grandísima vocación docente. Álvaro Esguevillas Cuesta es psiquiatra en el Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao. Él estudió medicina en la Universidad de Valladolid e hizo la residencia de psiquiatría en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde ha estado durante más de 10 años como adjunto en el Hospital de Día, coordinando también el programa PayPal para la atención al paciente limítrofe. En septiembre de 2024 se traslada al Hospital de Basurto, donde actualmente está iniciando una unidad de tratamiento ambulatorio intensivo para patología de la personalidad. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una tesis sobre la entrevista Estipo y también es terapeuta acreditado en TFP y profesor de TFP en la Fundación OMIE, que es la Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental, y en el Máster de Trastornos de la Personalidad de la Universidad Complutense de Madrid también. Además de esto, ha participado como ponente en múltiples congresos a nivel internacional y nacional y fundamentalmente lo ha hecho acerca del diagnóstico y el tratamiento de este tipo de patología en el sistema público de salud. Bueno, en esta primera sesión, que hemos denominado la TFP en 15 diapositivas, vamos a empezar con una revisión sobre la psicoterapia focalizada en la transferencia. Y nada, pues por mi parte estaría todo, así que vamos a dejar espacio para que Álvaro nos cuente. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros hoy. Nada, oye, lo primero, agradecerte la presentación, Marien, tan amable, y agradecer a la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría que me haya invitado a esto, que me parece, como decías, a mí me gusta mucho el tema de la docencia, me parece una muy buena iniciativa y me alegra mucho, ¿no? Saber que estáis varios y varias ahí conectados y espero poder haceros más o menos ameno el fascinante para mí mundo de la terapia focalizada en la transferencia, que lo que me conocéis un poco más, sabéis que ha sido un poco como mi Oremus o mi niña bonita desde que me hice adjunto más o menos y empecé a trabajar allí por el Marañón con temas de patología de personalidad. Entonces, la idea es tener como 35 minutos más o menos de presentación y luego dejamos 10 de preguntas y acabar como a -10, que luego tengo otra cosilla que hacer por aquí. Entonces, voy a compartir mi presentación. Eh, Se ve bien, ¿no? ¿Me escucháis bien? ¿Se ve bien? Todo. Vale. Se ve perfecto y se ve perfecto, Álvaro. Sí. Yo tengo costumbre de iniciar todas las presentaciones siempre con unos agradecimientos porque sabéis que, o si no, ya os lo digo yo, en TFP y en el modelo de relaciones objetales que hay detrás, se considera que el elemento central de la personalidad o de la estructura psicológica del individuo es la identidad, ¿no? La identidad es un poco el concepto de quién es uno en relación con los otros significativos que ha habido en su vida y cómo se configura la visión que tenemos de nosotros y del mundo. Y
indudablemente, cuando estoy dando aquí esta presentación, estoy poniendo en juego mi identidad, ¿no? En este caso, mi identidad profesional, pero de alguna manera el cómo soy yo. Y yo vengo de ciertos lugares y de ciertas personas que siempre me gusta recordar, ¿no? Este es el escudo de Palencia, de donde nací, la Universidad de Valladolid, donde me formé. Y luego me acogió Madrid durante mucho tiempo. Esa es la entrada al Marañón de la calle Ibiza 43, donde justo tenemos el hospital de día, está ahí al lado. Y luego lo siguiente ha aparecido Bilbao y este es Basurto, que es un hospital muy bonito si no conocéis, con pabellones de principios del siglo XX y que bien merece una visita. Y luego a nivel de personas, estaba ahora justo cayendo en que se me ha olvidado poner, y desde aquí le hago un agradecimiento al presi de nuestra sociedad, que ha dicho Marien que yo pertenezco a la Sociedad Española de Estudio de Trastornos de Personalidad. Luego al final os pondré el link y bueno, a todos los que os interesen estos temas, es una sociedad que ahora está en bastante crecimiento. Está Aurora Dol de Bocal ahí, que la conocéis mucho del La Fora, y el presidente es Fernando Rodríguez de Canarias, que no le he puesto y si luego lo ve me va a echar la peta, así que lo añado. Y muy rápidamente, esto es Kemmery Clarkin, que son los creadores del modelo de TFP. Este es Enrique García Bernardo, fue mi jefe en el Marañón y la persona que me introdujo, perdón, al tema de la psicoterapia focalizada y la transferencia. José Luis Carrasco, catedrático de la Complu, jefe del clínico, que es la persona que codirigió mi tesis y realmente me cedió toda su muestra de pacientes para hacer todo mi trabajo y luego siempre hemos estado muy de la mano. Miguel Ángel González Torres, que es mi jefe de Basurto, junto con Luis Valenciano, son las dos personas que yo creo que más saben de TFP en España, son las figuras de referencia sin duda del modelo. Y aquí a la izquierda, no es más emocional, y es Olga Córdoba, que es la responsable del Hospital de Día del Marañón, terapeuta sistémica, y ha sido un poco como mi mamá profesional todos estos años, y la tengo mucho cariño. Covadonga Martínez Díaz Caneja, que es otra junta del Marañón, ahora para la paz, que es la mente más clara que he visto yo en la psiquiatría, y es la que me ayudó justo con Celso Arango, ahora el jefe de la paz, como jefe del Marañón, a poner en marcha toda mi tesis y toda la parte más desarrollo de lo poco de investigación que he hecho, algo he hecho, pero alguna cosa. Y luego finalmente, pues incorporo aquí a Inés y a Marien, que me han invitado a Inés porque a través del Marañón la conocía por el contacto y Marien que muy amablemente ha organizado todo esto y a la que la quiero agradecer. Y pasados los agradecimientos, de alguna manera os ponen sobre aviso de cómo es mi identidad, cómo me he configurado en este collage, ¿no? Cómo es la identidad de todos, de un montón de influencias y de circunstancias. Pues la primera diapo de la TFP tiene que ir de Kember, evidentemente, ¿no? Y del Personality Disorders Institute de Cornell, en Nueva York, que sale ahí la imagen pequeñita. Este Soto, que sabéis que ahora tiene creo 96 años, sigue en activo, en internet hay mogollón de vídeos, conferencias. Yo tengo la suerte con el grupo de TFP de Bilbao de supervisar con él todos los martes casos clínicos, 1 hora y media, y la verdad que sigue en un estado mental increíblemente lúcido, ¿no? Bueno, pues diferentes libros que iré poniendo a lo largo de la presentación. Aquí os pongo el primero que hizo, esto, la traducción española es del 75, la de inglés del 67, y este último es del año pasado, de Odio, Vacío y Esperanza, y es un libro muy bonito porque ya Kember yo creo que ha ganado mucho también en su capacidad de divulgar o escribir de un modo más comprensible. Los primeros libros quizá tenían un contenido psicoanalítico más complejo y yo creo que ha ido mejorando en eso. La historia de Kember da para una conferencia y para un ciclo, ¿no? Yo creo que refleja muy bien toda la teoría suya. Él nace en Viena en el 28, es decir, pre-Segunda Guerra Mundial, emigra a Chile en la infancia porque es de origen judío, luego hace toda la educación médica y psicoanalítica en Chile y ahí se forma en la escuela de Klein, ¿sabéis? Que es la teoría de relaciones objetales que va a informar la mayor parte de su forma de pensar la psiquiatría, pero luego al ir a Estados Unidos va a la clínica Menninger en Topeka, en Kansas, y allí es como que era como el Santa Santorum, como la base de la psicología del yo, que si sabéis un poco de historia psicoanalítica, por entonces estaban totalmente enfrentados, eran como las dos grandes divisiones del psicoanálisis en la primera mitad del siglo XX. Y entonces allí lo que él hace es traer toda su formación en relaciones objetales, lo integra con la psicología del yo y luego va a Nueva York a Cornell y crea el Instituto de Trastornos de Personalidad, donde desarrolla todo el modelo teórico de la psicoterapia focalizada en la transferencia. Él ha sido presidente de la IPA, psiquiatra, académico, investigador, didacta, y es un hombre en esto que habla, le podéis ver conferencias en inglés, en castellano, en alemán, en francés, en muchos idiomas, ¿no? Entonces, de alguna manera, Kember es un integrador
o sea, esto de la identidad que os he dicho, él lo lleva mucho a cabo, ¿no? Él integra biología y psicoanálisis porque él es, si lo veis, él tiene su formación médica está muy presente y considera que todo tiene que ver con una neurobiología, una patología que está detrás, ¿no? Pues como si queréis toda la teoría freudiana, y que el psicoanálisis tiene que poder medirse. Él ha hecho una adaptación de una psicoterapia psicoanalítica validada, basada en la evidencia, y que tenemos que buscar hechos objetivos que se puedan medir. Y a la vez hace esta integración entre relaciones objetales y psicología del yo. Nada sencillo en su momento y que ahora tenemos como mucho más natural, pero que no lo era. Esto es una referencia a un artículo ya de unos años, pero que parece que describe muy bien su teoría acerca de qué es la personalidad. Y para acabar aquí os he puesto las fotos de la gente del Personality Disorders Institute, John Clarkin, Frank Geomans, Yves Caligor y Diana Diamond, que son como las figuras centrales del pensamiento CFP. La CFP en los últimos años también se ha ido como expandiendo por Europa y ahora hay otras figuras más europeas, pero estos serían como los creadores, digamos. Todas personas que si veis algún vídeo o alguna conferencia es súper interesante. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la organización estructural de personalidad, que es el modelo que diseña Kember, muy brevemente, ¿no? En el segundo diapositiva. Es un modelo dimensional de personalidad, realmente categórico dimensional, que lo desarrolla en los 60, recogido en estos dos libros, que es el de Patología Límite y Narcisista y el de Trastornos Graves de Personalidad, que quizás es mucho más entendible y es la lectura que siempre recomiendo a los resis de Kember para iniciar, ¿no? Trastornos graves de personalidad, me parece libro donde explica muy bien. Capítulo uno es diagnóstico estructural y el segundo entrevista estructural y yo creo que es muy útil. Muy brevemente, para Kember la personalidad sería la estructura supraordinada resultante de combinar estos cuatro elementos. Y esto es como algo muy bien, ¿no? El temperamento, que es la parte, digamos, heredada, tiene que ver con la genética, la neurobiología, la disposición innata que todos tenemos para percibir más o menos, responder a los estímulos más o menos y viene dada, ¿no? Por nuestros genes de neurobiología. Sobre eso se construye un carácter, que es un patrón habitual de conducta, y que tiene un correlato interno que es la identidad. Y os pongo aquí un concepto que os voy a contar varios, va a salir mucho, que es el de día objetal relacional, que es un poco como luego os pondré en la siguiente diapo, que es el ladrillo, o como la base de la personalidad, que es una visión de nosotros, una visión de un otro y un afecto. Y eso es un poco como vamos configurando nuestra identidad, es decir, quién somos y que luego se manifiesta en nuestro patrón habitual de conducta, que es el carácter. Sobre estos dos elementos, temperamento y carácter, hay un tercer elemento casi supraordinado o adyacente, que es el sistema de valores morales super yo, que se hace a través, en toda la teoría freudiana, de la internalización de relaciones objetales significativas. Y, digamos, habría un cuarto factor que modula todo esto, que es la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad potencial para la evaluación cognitiva de la realidad. Todo esto lo que nos hace es organizar y estabilizar el aparato psíquico. De alguna forma, esto organiza la experiencia subjetiva, las percepciones y nuestra conducta. Como os decía, esto sería la diada objetal relacional, que es como el ladrillo de nuestra identidad, el ladrillo de nuestra personalidad. Y esto es muy relaciones objetales. Esto es Melanie Klein con una revisión un poco contemporánea, si queréis, por su parte, ¿no? Entonces, la base es la visión del ser, nosotros mismos, con un afecto hacia un otro significativo. Y típicamente os pongo estas dos escenas del desarrollo del niño, porque esto tiene que ver, ¿sabéis? Como al principio, cuando el bebé nace, hay dos tipos de experiencias. Hasta los 2 años, digamos, no tenemos en la teoría la capacidad cognitiva para poder integrar el mundo. Entonces, al nacer, nosotros de manera natural separamos, ¿no? Y entonces el bebé lo que hace es momentos placenteros de gratificación, los metemos como en el saco de lo positivo, de las vivencias positivas, que sería la libido, el mundo amoroso idealizado, y la parte y las vivencias negativas, cuando no hemos podido ser gratificados o respondidos ante una demanda, va hacia el polo negativo o paranoide o agresivo de la experiencia, si queréis, ¿no? Entonces, la idea objetal relacional, os pongáis, son representaciones del sí mismo y del otro como fueron vivenciadas en momentos específicos de desarrollo precoz, en esas relaciones primarias de apego. Y es importante porque esto se va a activar en la relación en el presente del paciente con nosotros. Y esto va a tener mucho que ver con vamos a decir, con el núcleo de lo que es la psicoterapia focalizada en la transferencia, que es la activación en la consulta con nosotros de estas días objetales relacionales, entendiendo que no necesariamente son como fueron las cosas, sino como la persona las percibió en ese momento. Entonces, esto va a ser un concepto que vamos a estar todo el tiempo hablando, y esto lo contaré más el próximo seminario el lunes que viene, porque la idea de la TFP es, en vez de pensar tanto en palabras, pensar en díadas. Tratar de traducir lo que el paciente está diciendo o haciendo
o está en la interacción con nosotros en una visión del self, una visión de un otro y un afecto, ¿vale? En el desarrollo normal lo que va a pasar es que sí, sabéis que esta combinación de temperamento y experiencias, sí, lo positivo excede a lo negativo, que será lo habitual en el desarrollo de un niño o niña que haya podido ser cuidado medianamente bien por sus figuras de apego y no tenga una carga genética muy complicada, a partir de los 2 años, en teoría, se tirará esa escisión y se empezará a poder integrar porque el cerebro es suficientemente maduro para integrar. Y la integración es siempre de lo malo en lo bueno. Quiero decir, ¿por qué el paciente límite no integra? Porque si el paciente límite va a haber un desbalance entre más experiencias negativas, subjetivas que positivas. Entonces, va a haber un temor tremendo. Esto es Klein, ¿no? Esquizoparanoide, es decir, la sensación es que el problema es que si tira ese muro, se integra, lo malo es más que lo bueno y se lo va a comer. Y una persona no puede crecer en un mundo donde lo que puede esperar de todos es todo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el paciente limítrofe, la persona que no ha podido tener estas experiencias más balanceadas? Mantiene la escisión. ¿Para qué? Para proteger lo bueno de lo malo. Y esto es un concepto muy importante de cara a la terapia. ¿Vale? Protejo, perdón, lo idealizado de lo paranoide. Y eso es un concepto muy TFP. Con todo esto, si yo me configuro, al final, este es como el cuadro típico del modelo de Kember de organización de personalidad, habrá como tres grandes organizaciones, de más sana a más enferma. Organización neurótico, el polo más sano, organización limítrofe, que se llama así porque está como en el medio, ¿no? En el límite entre lo neurótico y lo psicótico, y organización psicótica. ¿Qué diferencia? ¿Cuáles son los elementos centrales de este modelo categórico dimensional? La identidad, como os decía, una visión estable, integrada, matizada de nosotros mismos, con elementos positivos y negativos, y una visión también estable, consistente, matizada, integrada de los demás. Eh, versus la difusión de identidad, que veis que sería lo definitorio del paciente limítrofe, que es cuando eso no se ha podido hacer. Y el paciente límite sigue manteniendo esa escisión, está en su mundo interno, por un lado está lo positivo y por otro lo negativo. Y los demás, por un lado, son buenos y por otro malos. Y además de una manera como muy real, muy extrema. Son o muy buenos o muy malos. Entonces, lo que va a ocurrir es que para tratar de mantener la ansiedad, o sea, como para tratar de manejar la ansiedad que genera esta confusión, la difusión de identidad, si queréis, de manera fenomenológica, correspondería un poco con el sentimiento de vacío que se escribe en el DSM con los pacientes límite, ¿no? Esa sensación de confusión, de angustia que uno no sabe bien. Tiene que ver con que no tiene claro cómo es uno y cómo son los demás. Esto se mantiene de alguna manera y va muy relacionado a la integración de la identidad con las operaciones defensivas. Es decir, la persona con una identidad difusa se va a manejar sobre todo con defensas como la escisión. Defensas de bajo nivel, sabes que tiene que ver que hay un componente siempre como de proyección, de colocar algo nuestro de su mundo interno fuera. Entonces son defensas que comprometen el juicio de realidad de alguna manera. Yo mantengo un orden interno, es decir, los malos, ese que está fuera realmente es muy malo y viene contra mí y este otro es muy bueno y los puedo y no es una cosa confusa, mezclada, sino que está bien separado, pero a costa de distorsionar un poco la realidad, porque lo que sabemos es que no existen los malos muy malos ni los buenos muy malos, muy buenos, perdón, en general todo está más matizado, ¿no? El mundo neurótico es un mundo mucho más matizado, no tan polarizado. Y es un poco lo que va a haber. Entonces, la organización, o sea, la identidad de las operaciones defensivas van a diferenciar lo neurótico, más sano, identidad integrada, represión y alto nivel, de lo límite y psicótico, y la prueba de realidad, es decir, la capacidad de sostener o de compartir un poco y diferenciar lo que está dentro de nosotros de lo que está fuera y mantener un poco los convencionalismos y los criterios sociales sostenidos de realidad, es lo que va a diferenciar una organización psicótica donde estaría alterado y aparecería típicamente delirios, alucinaciones, de la organización límite y neurótica. Este sería como el cuadro general. Entonces, para que os quede en la cabeza identidad, integración versus difusión, diferencia lo neurótico de lo límite y lo psicótico y el juicio de realidad mantenido o perdido diferencia lo psicótico de lo límite neurótico. Sabéis que el paciente límite, sobre todo más grave, va a tener pérdidas temporales del juicio de realidad, situaciones de estrés con consumos, cuando está muy activado, pero típicamente eso se va a resolver en cuanto esa situación emocional baje. El paciente psicótico sabéis que eso está más sostenido.
Entonces, como más de una forma gráfica, ¿qué sería la TFP? ¿Por qué focalizar nuestra transferencia? TFP, psicoterapia, focalizar la transferencia. Porque la transferencia, si pensamos en relaciones objetales, es esa experiencia inmediata del self y del otro. Cómo me veo yo, cómo veo a un terapeuta y el afecto asociado. Es decir, la TFP de alguna manera consistiría en invitar al paciente a tener con nosotros esa relación objetal normalmente conflictiva, o si no será idealizada, pero uno de los dos polos que suele tener con sus otros significativos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la capacidad teórica de ayudarle a primero contener todo eso a nivel emocional y cognitivo y luego ayudarle a entender un poco todo ese mundo. Es decir, no vamos a reaccionar como reaccionaría un objeto de su mundo interno que cuando se torna agresivo, pues lo insulta de vuelta o lo abandona o lo deja. Nosotros vamos a favorecer unas circunstancias como un encuadre que pueda desplegar este mundo interno del paciente y nosotros darle la oportunidad de explorarlo, analizarlo y eventualmente integrarlo y cambiarlo con nosotros. Entonces, en una diapo muy resumida, ¿qué sería la TCP? Pues una psicoterapia psicoanalítica moderna, que se basa en el desarrollo de teorías de relaciones objetales, está diseñada para trastornos de personalidad en general, en ese concepto de organización límite que estaba, que es mucho más amplio que el concepto de trastorno de personalidad, que es un concepto como mucho más centrado, yo creo, en el DSM, en ítems de disregulación emocional y de agresión impulsiva o alteraciones conductuales, también la parte interpersonal, pero bueno, no tiene tanto en cuenta la parte identitaria y tiene valor pronóstico porque, como ya os diré, luego lo veremos con los radios, a más gravedad de patología de personalidad, a más cerca está el paciente límite del paciente psicótico, de una organización psicótica, más grave, peor pronóstico, seguramente va a tener que hacer un contrato, un encuadre más firme, va a haber más crisis en el tratamiento, la medicación tendrá un lugar, etc. etc. O sea, no, eso os lo contaré el próximo lunes, pero yo creo que es muy útil tratar de incorporar elementos del diagnóstico estructural a vuestra práctica clínica habitual, porque os va, así como un TLP DSM nos prioriza o jerarquiza o nos clasifica nada respecto a la gravedad, el diagnosticar desde la organización estructural o desde la estructura sí, porque no es lo mismo un límite bajo que un límite medio o un límite alto y os va a orientar mucho de cara al tipo de tratamiento a los que esperar con las crisis. Yo creo que complementa muy bien el diagnóstico, si queréis, más descriptivo, que por supuesto tenemos que seguir haciendo. Tiene dos fases muy bien delimitadas, una de pretratamiento y que incluye evaluación. Ya veréis que es todo muy sistemática. La TFP es una técnica de tratamiento muy estructurada, muy clara. Y no hacemos terapia hasta que hemos completado toda la parte pre, que luego les pondré una diapo. Tiene evaluación, devolución diagnóstica, objetivos, selección terapéutica y contrato. Y siempre pasamos por todos los elementos antes de hacer el tratamiento. No nos saltamos ninguno. Y luego la terapia propiamente dicha. El objetivo del tratamiento es resolver la difusión de identidad. Lo que os decía, pasar de Klein sería de esquizoparanoide, ese mundo separado en buenos y malos, a depresivo que de alguna manera se llama así porque lo que se entiende es que hay que hacer un duelo por el objeto ideal. Al integrar, deja de ser un mundo amenazante, pero los buenos no son tan buenos y eso requiere un duelo. Y por eso se llama fase depresiva, porque aparece ese duelo y también aparecen sentimientos de culpa por la propia parte agresiva de uno. Y eso es lo que produce el cambio y la mejora. Y entre medias lo que vamos a encontrar, aparte de la mejora sintomática, y es como el punto, si queréis, o uno de los más diferenciales de la TFP, es que no solo buscamos mejoría sintomática, sino vidas más satisfactorias, más significativas. Esto es lo que Freud dijo, se supone, en una conferencia, cuando le preguntaron cuál es el leitmotiv, el objetivo del psicoanálisis, y él dijo, en alemán, no sé alemán, así que perdonéis, Leben und Arbeiten, que es amar y trabajar. Eso es lo que buscamos, que las personas tengan la capacidad de involucrarse en relaciones interpersonales significativas, su capacidad de amar y en un trabajo que les llene, que les dé una buena autonomía económica y que les motive. Ese es el objetivo de la TFP. Y luego a nivel técnico, pero esto voy a ir muy por encima hoy, TFP se basa en una neutralidad técnica, en clarificación, confrontación, interpretación, análisis transferencial y muy importante el uso de la contratransferencia. Para que os quedéis gráficamente, ese es el mundo polarizado, extendido el paciente límite, lo negativo separado de lo positivo, eh, como con un muro, el muro de Berlín entre medias, que siempre cuenta Luis Valenciano.
Y esto es el mundo integrado de una personalidad neurótica o normal, ¿no? Y esto es lo que vamos a tener en la cabeza, eso es lo que queremos conseguir a través de la TCP. Las partes, ya os lo decía, siempre evaluación, diagnóstico, una o dos sesiones, si necesitamos más, luego otra para compartir el diagnóstico, hacemos una evolución diagnóstica sí o sí, y hacemos psicoeducación sobre el trastorno, explicamos qué le queremos decir con esto, qué nos interesa que entienda, es un diálogo, otra sesión, luego tenemos otra sesión para definir objetivos, ¿vale? ¿Te pasa esto? ¿Estás más o menos de acuerdo? Ok, si hacemos tratamiento, ¿tú qué querrías conseguir con un tratamiento muy importante? ¿Para qué haces terapia? Y a veces, según la gravedad del paciente, habrá que ayudarle con los objetivos, pero tiene que haber por lo menos, para, en teoría, para hacer terapia, un objetivo que el paciente tiene para él, para el tratamiento que tú compartes como terapeuta y consideras que sería importante. Y entonces podemos empezar. Para empezar, haremos un contrato que básicamente es qué condiciones o responsabilidades tiene el paciente, cuáles tienes tú y cómo vamos a gestionarnos en ciertas condiciones y solo después haremos terapia. Y os pongo aquí entre medias en todo este proceso haremos una selección terapéutica, porque perfectamente una evaluación modelo TFP acaba con no tratamiento, DBT, farmacología, ingreso en hospital de día o lo que sea. Y a veces con TFP. Pero eso siempre lo pasamos. Y no nos olvidemos que el paciente cuando llega, pide terapia, sobre todo en la privada, cuando dice que me quiero tratar, lo que te dice es, quiero ir aquí todo el día, quiero hacer terapia. Y tú le vas a decir que por supuesto entiendes su necesidad, pero que si es algo urgente tendrá que ir a urgencias o tenemos que buscar un ingreso, otra cosa, porque esto es un proceso que requiere todas estas partes para funcionar. Esto, si queréis, es como una operación quirúrgica y tú haces un preoperatorio y si no hay una serie de vistos, yo no he visto bueno del anestesista, no lo operas, pues esto es igual. La idea es que la psicoterapia, más con pacientes límite, necesita de unas condiciones mínimas de seguridad para poderse desarrollar. ¿Por qué? Porque si no, la sucesión de actings, de situaciones complejas, imposibles de resolver desde un lugar exploratorio como terapeuta, va a ser insostenible y no va a tener éxito el tratamiento. El modelo de diagnóstico se basa en el diagnóstico estructural y se basa en la entrevista estructural, que es una entrevista circular que desarrolló Kember, que parece muy complicada, cuando ves el dibujo, pero básicamente es que tú siempre empiezas igual. eh, Tú le dices al paciente cuál es el motivo de estar aquí hoy conmigo, cuáles son las dificultades. Ese sería MC, os pongo motivo de consulta. Luego le dices cuáles son los problemas o dificultades que tienes que tienen que ver con el venir y que crees que estaría bien que yo supiera, EA, enfermedad actual, y le añades, oye, y si te has hecho una idea, tú tienes una hipótesis, algo, te han contado de por qué te puede pasar eso, me interesará mucho conocerlo. Esto nos va a informar sobre la manera del paciente de pensar sobre él y nos va a poner sobre aviso de cosas que tienen que ver seguramente con sus rasgos de carácter, te va a explicar. Pues sí, porque esto me pasa porque tengo una familia horrible y todo el mundo es malo. Es decir, ya verás unos mecanismos de defensa o formas de gestionar la angustia que te van a orientar. Y luego le haces una tercera pregunta que es, ¿qué expectativas? Y para finalizar, ¿qué idea te has hecho de nuestro encuentro? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres conseguir de venir a verme aquí y de esta entrevista y de esta terapia? Y siempre es igual. Así como el final, la parte final siempre es la misma. Cuando después de preguntar todas estas cosas, tú al paciente le dices, bueno, yo creo que ha acabado, ¿habría algo más que usted cree que yo le tendría que haber preguntado, me tendría que haber contado, o algo que le pasa que cree que yo debería saber? Bueno, por eso es una entrevista semiestructurada, porque el inicio y el final siempre es el mismo y entre medias das vueltas al círculo. Tú lo que haces es a través de lo que el paciente te va contando, vas explorando si hay sintomatología propia de los diferentes trastornos del antiguo G1, hay clínica depresiva, clínica ansiosa, clínica psicótica, tiene un trastorno bipolar, un trastorno de déficit de atención, trastorno por uso de sustancias, lo que sea, y luego según va hablando, informándote y contándote de sus áreas de funcionalidad sobre todo, que son estudios, trabajo, relaciones interpersonales de menor a más profundidad, empezando por, pues, tú exploras desde trabajo, amigos, eh, familia y luego pareja, vida íntima y sexualidad, como lo más íntimo del paciente. Eh, y luego la tercera área de funcionalidad sería ocio y tiempo libre. Y tú a través de cómo el paciente se maneja en esas tres áreas, estudios, trabajo, relaciones interpersonales y ocio y tiempo libre, relaciones interpersonales valdría amor y sexo, y ocio y tiempo libre,
tú te haces una idea del funcionamiento. ¿Por qué? Porque a más patología de personalidad, peor funciona un paciente. En general, organizaciones neuróticas funcionan, tienen amigos, las parejas mejor o peor, sus problemas con la sexualidad, con la competitividad, la agresividad, pero funcionan en el trabajo, más o menos se ajustan a su capacidad, tienen sus áreas de conflicto, pero funciona. Paciente límite es un paciente que funciona muy a duras penas. A veces algunos mantienen el trabajo, pero la relación es un desastre, al revés, alguna relación, pero muchos problemas en lo demás, mucha dificultad para sublimar, para tener algún tipo de actividad de ocio o interpersonal o como creativa significativa. Y luego, pero bueno, funcionamiento caótico, pero algo de funcionamiento. Y el paciente psicótico directamente no funciona, ¿no? Porque está perdido juicio de realidad y le impide adaptarse. También podemos ver si un paciente empieza a contarnos cosas que parecen delirios, alucinaciones, alguna circunstancia propia de un cuadro psicótico, abandonamos la exploración del resto de cosas y vamos a explorar eso. Es decir, es una entrevista que se puede transformar en una entrevista médica más tradicional, pero que lo que busca es no solo ver síntomas, sino áreas de funcionalidad para ir dando vueltas por lo como veis, por el círculo, ¿no? Siempre, en algún momento, a mitad de la entrevista, le vamos a preguntar por la identidad, y eso es otra pregunta como muy concreta, le vamos a decir, oiga, llevo aquí conmigo pues como media hora, tres cuartos de hora, y ahora me gustaría saber qué idea tiene usted de cómo es usted. ¿Cómo se describiría a sí mismo? ¿Qué aspectos de usted, como si hiciera una foto, pero de su manera de ser, para que yo me haga una idea más clara de cómo es? ¿Qué cosas le hacen un poco más particular? Y ahí vamos a buscar a ver si la persona es capaz de describirse de manera más o menos matizada, modulada, nos permite hacer una idea cómo es, o como pasa típicamente con los pacientes límite, es una cosa mucho más caótica, dispersa, soy muy esto, muy lo otro, son dos adjetivos totalmente opuestos, tú no entiendes nada y será más propio de la difusión de identidad, ¿no? Y lo mismo que le pides de sí mismo, se lo vas a pedir, le vas a decir que escoja la persona más importante de su vida y, eh, y describa un poco cómo es. Y ahí te encontrarás también respuestas que te van a orientar mucho, ¿no? Por ejemplo, un paciente que he visto yo esta mañana, con lo que parece una patología narcisista grave, que ya iremos el próximo día con lo narcisista, ¿no? Sobre todo, pero hay como una defensa del otro, ¿no? Y el otro tiene muy poco lugar. Una persona con una pareja de larga estancia, una familia, tal, tal, persona más importante en tu vida, mi perro. Pues son de estas cosas que ya te está diciendo algo, ¿no? Te está diciendo algo de su capacidad de vincular en profundidad con el resto de seres, ¿no? Él, pues imaginar, no nos tiene mucho aprecio al resto de seres humanos del mundo. Entonces, te va a orientar. Y luego al final, la historia biográfica no es muy relevante. O sea, directamente incluso, porque el problema de la historia biográfica es que se puede convertir, hacer los pacientes te hablan en profusión con de sus familias, de lo que les ha pasado, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es saber cuál es el piso de salud o enfermedad del paciente. Entonces, muy brevemente, si queréis, le podemos decir, hay algo especialmente importante. Si te empieza a hablar de una situación traumática, veo que esto es importante para usted, pero ya lo desarrollaremos más adelante. Pueden nombrar, enunciar, ha habido alguna situación especialmente complicada y le puedes decir trauma, pérdidas de figuras importantes o conducta antisocial importante en su infancia, como para orientarte, pero no es el objetivo. El objetivo es una entrevista de cómo es la situación ahora. Y con esto vamos a ir a los radios, que es un concepto como muy importante, que es las 6 dimensiones del modelo. R es juicio de realidad. Vamos a querer después de la entrevista saber cómo es el juicio de realidad de la persona, está conservado o no. El juicio grueso es delirios, alucinaciones. El fino es esta cosa muy limítrofe de que hacen cosas que en general les complica la vida, ¿no? No se ajustan un poco a lo esperado para las situaciones. Eh, es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si yo ahora apareciera en esta conferencia en camiseta de básquet. A mí me encanta el baloncesto y juego mucho, pero aparezco aquí en tirantes con bermudas y sí, ¿no? Hay libertad en este país, ¿no? Pero no sería lo esperable. Es decir, yo puedo aparecer como quiera, pero no es lo que la realidad social demanda, ¿no? Pues yo creo que los pacientes límite tienen bastantes dificultades en estas cosas. Estoy viendo que voy un poco justo de tiempo, así que voy a... La A es en la cualidad de manejo de la agresión, ¿vale? Si hay mucha agresión, sobre todo, más que haya mucha, poca, que también cómo se maneja. Es decir, si es alguien con mucho descontrol, mucho mal carácter, episodios de violencia, autoagresividad. Luego las defensas que os contaba antes, si son más de alto o bajo nivel. La identidad, que también os he contado. La O de la cualidad de relaciones objetales, lo que os decía este chico. Si alguien te habla de cómo es la relación con su pareja, con su madre, con sus amigos, y a ti te suena como que es profunda, recíproca, o es algo mucho más superficial,
basado en cubrir necesidades. Y luego la S es el funcionamiento moral, con alto valor pronóstico. Y con eso tú dibujas los pisos de salud. Y así a grandes sería como que el bajo es el paciente psicótico, los intermedios son los límites, bajo, medio y alto, y arriba estaría el paciente neurótico o normal con más salud, ¿no? De la casa. Os he puesto en dos colores diferentes porque la R, juicio de realidad, la D, defensas y la identidad, como os contaba antes, separan límite de neurótico y de psicótico, y las azules, A o S, agresión, relaciones objetales y funcionamiento superyoico, dentro de lo límite nos orientan hacia más o menos gravedad. Es decir, a mayor nivel de agresión, más pobreza de relaciones objetales y más patología moral, es un paciente límite más grave. Normalmente en la esfera pues serán los pacientes eh, narcisistas antisociales eh, los que van a tener más complicación. Después de la evaluación y el diagnóstico, ya os lo he dicho, devolución diagnóstica en términos llanos, entendibles, con una actitud pedagógica y psicoeducativa. Es decir, no le cuentas el libro de Kemper primero, sino que le hablas de un poco de las diferentes dimensiones, de las cosas que lo pasan, se lo hilas con las cosas que el paciente te ha contado. Y para mí es una de las entrevistas más diferenciales. Contaré el próximo día las cosas que también os voy a animar a hacer como RESIS. Luego, definir metas y objetivos terapéuticos, súper importante. Cuanto más concretos, mejor. Objetivos de vida. Es decir, quiero acabar el curso, quiero poder invitar a la chica que me gusta a salir, quiero poder salir, cosas como muy concretas, mucho más de quiero mejorar, quiero dejar de estar deprimido. Todo eso está bien, pero es mucho más difícil de medir y mucho más difícil de llegar a ello, ¿no? Y os decía, por lo menos un objetivo compartido entre paciente y terapeuta. Luego discutimos las opciones terapéuticas y llegamos a una decisión informada del paciente. Tú le dices las cosas que hay y le das tu recomendación y el paciente decide. Pues sí, quiero hacer ese tratamiento, este otro no, en función de sus objetivos, de su momento. Es decir, perfectamente puede acabar no haciendo TFP. ¿Vale? Eso es muy importante. Y para hacer TFP vamos a firmar un contrato. Con los pacientes más graves, firmar un contrato, escrito y firmado, sobre todo con los riesgos suicida, porque es una forma de protegernos también. Paciente no tan grave, pues podemos hacerlo más oral, verbal, bueno, puede ser de otra manera, ¿no? Contrato define nuestra relación terapéutica real. Funciones fundamentales, pues el paciente no muera por suicidio, más un paciente actuador límite grave, con ideas suicidas. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a definir qué va a pasar si se torna suicida. Y va a haber una serie de pasos o indicaciones muy claras sobre cómo tiene que manejarse. Y solo va a entrar en terapia si los dos estamos de acuerdo que el paciente es capaz de controlar sus impulsos suicidas. O por lo menos es capaz de pedir ayuda si tiene impulsos suicidas. Si ese supuesto no se cumple, no metáis a nadie a hacer TFP. Yo diría que no metáis a nadie a hacer ninguna terapia que le pueda movilizar. Haces DBT también le va a pedir control, es decir, todo. Es decir, alguien que te dice yo no puedo controlar, pues tendrás que decir, bueno, pues usted tendrá que estar ingresado y, y a la familia también. Decirle, si el paciente no es capaz por sí mismo, desde luego no puede estar así. Pero no podemos pensar que realísticamente una terapia le puede servir, porque eso es un mínimo que tiene que llegar, ¿no? Que la situación de vida no se deteriora gravemente, es decir, que la terapia sirve para algo, sirve para mejorar su vida y que el tratamiento no es algo inhábil, estéril, es decir, que no está hablándonos con nosotros de qué maravillosos son nuestras sesiones y sigue sin ir a trabajar, sigue bebiendo mucho, sigue maltratando a su pareja. Eso no es una terapia eficaz y eso es una cosa muy importante. El método es asociación libre modificada, es decir, yo llego y hablo de todo lo que se me pasa por la cabeza que tiene que ver con lo que me trajo a mí, aquí, y con una jerarquía de prioridades que tienen que ver con amenazas para el tratamiento, perdón, amenazas para la vida del paciente u otros y luego amenazas para el tratamiento. Tiene los elementos generales y los específicos, como el suicidio, es una negociación, con lo cual y en la que vamos a incluir a los familiares, sobre todo si un paciente un poco grave, que puede tener riesgo, vamos a conocer a la familia, le vamos a traer a las sesiones de evaluación y le vamos a explicar también lo que pasa y un nivel de actividad. Es una terapia que no funciona si el paciente está metido en casa sin hacer nada. Tiene que comprometerse idealmente a tratar de encontrar un trabajo, en función del nivel de gravedad lo podemos ajustar, pero retomar estudios, eh, aunque sea mínimo pacientes muy graves, un voluntariado, pero algo. No puede estar en casa sin hacer nada. Tiene que exponerse a las cosas para que la terapia fluya. Y, muy importante, os decía, si no hay acuerdo, no hay terapia. Esto me lo voy a saltar porque es muy técnico y tampoco creo que tenga mucho sentido. Son -20. Me tomo 3 minutos más y lo dejamos, ¿vale? Marien, ya le estoy viendo. Perfecto, perfecto, Álvaro. Esto es mucho más técnico. Si os queréis, lo
meter en ello, fenomenal. Pero hay un concepto muy clave, ¿no? Esta es la peli de un método peligroso. Sabéis la historia de Freud, Jung y Sabina Spielrein. Si no la habéis visto, vedla, a ver qué os parece. Es la contratransferencia. Es una técnica en la que es central que yo pueda estar muy pendiente de cómo me estoy sintiendo con las cosas, qué me está generando este paciente, qué emociones me están apareciendo. Porque va a ser, nos he dicho, como canales de comunicación del paciente con nosotros, está el verbal, está el no verbal, es decir, lo que la gente dice, cómo lo hace y cómo lo dice, y luego la contratransferencia, cómo nosotros nos sentimos con el paciente. Y va a ser, sobre todo con pacientes más graves, un canal central para tener información, ¿no? El concepto de Kember de contratransferencia es un concepto amplio, es decir, no es todo el espectro de relaciones emocionales del terapeuta hacia el paciente, ya sea que provengan del paciente o del terapeuta, porque nosotros somos personas y todos sabemos que hay personas pacientes que nos caen mejor que peor, hay personas pacientes que tratamos y que nos resultan atractivas, otros que no tendríamos ningún tipo de relación con ellas fuera de nuestra vida en una situación ideal, es decir, todo eso está. Y también nuestra vida a veces tiene ciertas circunstancias u otras que favorecen que nos enganchemos a algunas otras cosas, con lo cual es todo, no solo lo del paciente, lo del terapeuta. Ya os podéis suponer que eso va a implicar que hay un elemento central en la TFP, que es la supervisión. O sea, ninguna técnica para pacientes límites funciona sin supervisión reglada, pero la TFP menos. Es una supervisión macro, es decir, del caso general y de los supuestos micro. Si se puede grabar en vídeo mejor porque nos da mucha información de lo no verbal. Hay un grupo de supervisión con supervisor experto, se focaliza en todo eso. Y ya para acabar, la última diapo tiene que ver con que en TFP en los últimos años se han desarrollado nuevas áreas de aplicación, ¿no? Eso es la TFP para adolescentes, que ya tienen manual en castellano, como os pongo ahí, que es una terapia bonita, todavía no creo no muy difundida, pero yo creo que es chula para trabajar con los pacientes adolescentes, que introduce más elementos conductuales, como no puede ser de otra manera con estos pacientes. La TFP grupal, que está muy en desarrollo, sobre todo con la gente de Barcelona, María Jesús Rufat. En Bilbao está Eduardo Ruiz, que es un gran experto en grupos, y nosotros tenemos idea de iniciar un grupo de TFP. Eh, Luego TFP para patología narcisista, específicamente este libro de Diana Diamond, que es muy chulo y os recomiendo, estos pacientes que generan tantos problemas y de los que seguro me preguntaréis cosas de cara al próximo día de cómo gestionar. Y luego la TFP aplicada, que es el libro de Fundamentals of Transfer Focus Psychotherapy, que tiene que ver con qué elementos o qué partes de la TFP yo me puedo llevar, ya sea al ambulatorio, a la interconsulta, a la urgencia, a una consulta cada 2 meses. Y yo creo que es como la adaptación de elementos de la TFP al modelo público europeo, ¿no? Y yo creo que es de los desarrollos más útiles ahora. Y con eso estamos. Os dejo aquí el link a la formación que hacemos en OMIE. Esta es una foto con muchas de las personas que quiero, con Fran Yeomans, pero con gente de Bilbao, de Barcelona, Fernando, que ahí sale el presi de la sociedad en el congreso que hicimos, y mi email por si necesitáis alguna cosa, y ya está. Bueno, Muchísimas he gracias, pasado tres Álvaro. minutos, así que perfecto. Ha estado perfecto. Muchísimas gracias. Súper interesante. Muchas gracias. Habíamos pensado, como habíamos dicho ahora, para terminar, plantear algunas preguntas. Dejo a Julia la palabra, que es Sí, ella la que las tiene apuntadas. No sé si alguien también quiere participar. Libres de poner micrófono, cámara, chicos, lo Sí, que si queráis. queréis improvisar, yo encantado, que siempre es más entretenido. Las eso, preguntas, lo que si alguien se quiere animar a poner la cámara o hacer alguna pregunta o lo que sea, pues fenomenal. exacto. Será incentivado con un crédito. Si no, tenemos aquí algunas preparadas, pero vamos, os doy un poco de margen por si alguno se anima. Yo sí te quería preguntar una cosa, Álvaro, que tengo. ¿Qué tal? Bueno, primero saludarte y decirte que muchas gracias, que siempre Nada. es un placer verte de nuevo. Quería preguntarte sobre una cosa que me cuesta un poco, que es definir los objetivos con el paciente, porque muchas veces, sobre todo, tengo la impresión de que los que tienen una estructura un poquito más baja y los que tienen una identidad menos definida, les cuesta mucho saber lo que quieren en la vida. O sea, me cuesta a mí, que me tengo por una persona neurótica y muchas veces no sé lo que quiero o no sabría formularlo exactamente en un solo objetivo. Entonces,
más allá de de los objetivos más concretos o de las cosas más, o de las cosas, digamos, más prosaicas, ¿cómo podemos ayudar a formular, o tenemos que quedarnos en lo prosaico, o tenemos que intentar formular, porque a veces tengo la impresión de que igual lo podemos imponer un poco, o interpretarlo un poco nosotros, lo que el paciente quiere en realidad cuando ni el paciente mismo tiene claro lo que quiere. ¿Cómo se puede definir un objetivo la pregunta supongo que sería, ¿cómo podemos definir objetivos terapéuticos claros en una persona que tiene una identidad poco definida y que no sabe lo que quiere? Pues fíjate, me parece muy buena pregunta, Chema, porque yo creo que es una de las cosas que son más difíciles y que quizá estoy de acuerdo contigo, a veces nos colocamos en ese lugar. Yo, por ejemplo, os digo, las supervisiones con Kember que hago yo, él es súper incisivo en esto, todo el tiempo le da la sensación, igual con pacientes incluso no tan graves. Yo me estoy imaginando que tú me estás hablando de pacientes de estos más graves, límites bajos, muy paranoides o con un narcisismo muy grave, incluso con elementos antisociales, que casi cuesta verlos hasta en terapia, ¿no? En el propio proceso, con mucha dificultad de vincular contigo. Pero con las supervisiones con Kember, él, por ejemplo, lo que dice es que no hace falta correr, es decir, que podemos tirarnos y de hecho con pacientes más graves habría una parte, si quieres, en esto que te he dicho de la psicoeducación, que seguramente, igual que en un paciente más leve, tú los objetivos en teoría se piden, ¿no? Llegas a mi consulta y te digo, Chema, ¿para qué quieres hacer el tratamiento? Pero si yo entiendo que, Chema, eres alguien con muchas dificultades, igual te lo voy a tener que mascar mucho más y pasarme contigo más tiempo. Y quizás al principio va a estar muy bien que el objetivo sea muy prosaico y que igual sea, oye, quiero levantarme de casa y sacar al perro todos los... Otra cosa, Chema, será si para esos pacientes tan graves le vamos a meter en TFP. Que eso, si quieres, es otra discusión. Es decir, si yo estoy en el sistema público de salud y voy a poder gastar mis energías para aprender TFP como RESI, pues igual un paciente tan grave yo le meto en un modelo más de apoyo y entonces ahí tiene mucho más sentido y no me siento tan conflictuado en esto que me dices, ¿no? Pues le dirijo yo y me pongo en una manera mucho más directiva. Si quieres, hago TFP aplicada, que lo podemos ver. Es decir, desde un modelo informado en relaciones objetales, pero yo sí que adopto un rol mucho más jerárquico en el entender que estás muy dañado y que por lo menos al principio hay que redirigirte. Y luego ya vemos si podemos empezar a pensar en objetivos más ambiciosos. Pero yo creo que hay algo en todo el diagnóstico estructural que es muy útil precisamente para ajustarnos nosotros también a la realidad de la persona, ¿no? Y si ves a alguien con mucha difusión de identidad, pues igual, para empezar, igual es paciente de hospital de día, si lo tienes a mano, así abiertamente, ¿no? Y en un recurso mucho más contenedor que le permita. Y después, quizá cuando ya está mucho más sostenido, podemos empezar a trabajar cosas más elaboradas, ¿no? Pero a la vez que te digo esto, creo que en personas más sanas también tenemos que, en esto de lo concreto, yo en mi experiencia y en todo, eh, 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 a veces también pacientes más sanos nos compramos como objetivos ambiciosos, como dice mucho Luis, a veces muy abstractos, ¿no? De voy a tratar de entender mejor, ¿no? Es que al final se trata de que podamos medir, oye, esto está sirviendo, esto no está sirviendo, más en el sistema público, ¿no? Oye, te tengo aquí una vez por semana con lo difícil que es eso, pues ya no os cuento 2 veces por semana, pero te tengo con todo este esfuerzo, te está sirviendo para algo. Está muy bien que estemos hablando aquí del posmarxismo, pero estás yendo a clase, estás quedando con alguien, ¿no? Yo creo que eso es un poco, es decir, que en función de la gravedad, sería si te sintetizara, yo no tendría problema en ponerme en un lugar mucho más directivo y ayudar al paciente a pensar en sus objetivos, saliéndome de esa posición más neutral sin duda y estando en un modelo más de apoyo. Eso te Yo diría. tenía una pregunta que Sí. hacerte, Ah, Álvaro. vale. Sí. Sí, No sé a quién he cortado, no sé si he cortado a alguien justo. No, yo le iba a preguntar por lo del libro, pero no sé si ibas a decir tú también. No, es Ah, sobre otra cosa. no. Pregunta, Julia, Vale. pregunta. Sí, vale, no, así brevemente es para ver si podías repetir el nombre del libro que has dicho que era interesante para la iniciación, Álvaro. trastornos graves de personalidad. Vale, para dejarlo escrito por el chat, ¿sabes? Para que la gente lo tenga. Es como un libro de Kember de la teoría, pero luego si queréis leer algo más del modelo de TCP, hay como 2 manuales, uno que se llama Psicoterapia centrada en la transferencia, que es como el oficial, es un poco más árido, y luego salió uno más adelante de Yves Caligor, que si no os puedo mandar, que se llama Psicoterapia dinámica para la patología de personalidad, que ese yo creo es más ameno y se lee mejor.
Vale, Pero pues si no lo miramos y ya lo compartimos el libro en otro momento, si no, por no poner, si Pero no tengo el nombre quizá exacto. incluso antes que eso hay artículos, están en abierto muchos artículos como generales de Yeomas, de Clerkin sobre el modelo, que igual son más breves, igual de primeras, de acercamiento, ellos Sí, para dirían, empezar, vale, o ya desde ahí gracias. profundizando. Vale. Yo quería preguntarte acerca de lo que has planteado del contrato terapéutico para pacientes suicidas, un poco más en lo concreto, qué tipo de cosas son las que vosotros pues habláis en esas sesiones introductorias, ¿no? De pues indicaciones en caso de que tenga ideas suicidas o que haga gestos, que un poco así en la práctica, si nos puedes dar como pues alguna indicación de cómo lo Esto es hacéis. de lo más estructurado que tiene la TFP, es decir, hay un modelo de contrato para el suicidio preformulado, digamos. Y tiene como tres supuestos, digamos. El supuesto ideal, tú entiendes que tienes pacientes límites de gravedad moderada severa, con lo cual van a tener ideas suicidas buena parte. Entonces, lo que se espera o lo que se pide para empezar el tratamiento es que la persona tenga capacidad de contener esas ideas y te las traiga a la sesión y comience la siguiente sesión hablando de ello. Eso es, también en DBT funciona así, ¿sabes? Una jerarquía de prioridad y es decir, lo suicida como amenaza para la vida de la persona y también amenaza para el tratamiento es jerárquico sobre lo demás. Entonces, si yo estoy con ideas suicidas, te lo tengo que decir lo primero. Y se me presupone capacidad de contener. Si yo, la TFP no permite contacto entre sesiones. Entonces, si yo me torno suicida un martes a las 3 de la tarde y tengo sesión contigo, Mari, en el miércoles a las 11:30, lo que vamos a tener hablado, acordado, firmado, si es un paciente grave, y firmado por sus familiares también, si es un paciente muy grave, para ahorrarnos problemas legales, es que yo lo que voy a hacer es pedir ayuda. Es decir, no puedo hacer un intento suicida. Eso no está permitido. Entonces yo tendré un plan y diseñaré un plan que será, voy a llamar a mi madre, voy a ir a urgencias, voy a ir al ambulatorio, voy a tomarme un lorazepam y una lanzapina, lo que tú quieras, pero va a haber un plan, ¿vale? Y eso también se especifica. Y también vamos a poner en supuesto de que yo coja y haga un intento suicida. Si yo hago, bueno, perdón, y si yo voy a urgencias y tengo obligación de hacer caso a lo que me diga el terapeuta, el colega que me diga en urgencias. Quiero decir, yo no puedo ir a urgencias diciendo me voy a matar, recomendarme un ingreso y irme de alta voluntaria. Ese es el único supuesto donde en TFP se acaba el tratamiento sí o sí. Todo lo demás, es decir, si tú haces un intento suicida, sabéis que como en otras terapias, pues tienes que ir a tratarlo, tienes que ir al hospital, tienes que hacer caso, y si tienes que ingresar y luego nos sentaremos a hablar qué ha pasado. Es decir, porque normalmente los pacientes lo harán, ¿no? Y entonces hay que decir, oye, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y veremos si hay condiciones de seguridad para que el tratamiento continúe. Aunque no vengan los libros y tú no se lo vas a decir al paciente, siempre vamos a dar una segunda oportunidad. Es decir, vamos a asumir que igual alguien va a hacer, salvo si el paciente tiene indicación de ingreso por otro compañero y se la salta. Ese es el único supuesto donde se considera que el tratamiento. ¿Por qué? Porque no hay una garantía mínima de seguridad. Se supone que se considera que eso es un riesgo inmanejable. ¿Vale? Pero está todo como muy. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Perdón, Álvaro, lo que acabas de decir de que no desobedezca las indicaciones de otro colega, si por ejemplo el paciente va con estas ideas de muerte a urgencias y desde ahí se le recomiendan otro fármaco distinto al que le ha pautado su terapeuta, en el que confía, etcétera, y dice que prefiere no hacerlo y esperar a lo que digas o lo que diga su terapeuta, entiendo que eso no sería saltarse el contrato, ¿no? No, sí, sí, totalmente, Cristina. Eso es un poco diferente, yo creo, ¿no? Es decir, al final. También vamos a pensar que, claro, depende un poco, efectivamente, ¿no? Pero si tú tienes un paciente así en la pública, bueno, lo vas a dejar escrito en la historia, ¿no? Entonces, y de hecho, estos pacientes, pues el colega que le vea la urgencia va a poder ver un poco cómo lo estás manejando. Es decir, esto requiere coordinación, que a veces es más fácil y a veces es más difícil. Y sabéis que según el área de urgencias y la relación entre los compañeros, pues es mejor. Pero sí, se centra más en decir, el que le ve considera que hay un riesgo elevado y el paciente no accede. Eso es un poco. Es decir, la idea es que el paciente límite tiene que estar en unas condiciones mínimas de seguridad para poder ser tratado. Y más para poder ser tratado en el rol de la TFP, que es un rol exploratorio. O sea, no estamos ahí para apagar incendios, sino estamos para ayudarle a entender qué es lo que le pasa.
Es como salvaguardar un poco el marco. Muchas gracias y gracias por la charla, muy interesante. Gracias. Y creo que os voy a tener que dejar porque no sé si tengo una cosa a las 6. No sé, ¿Hay había una pregunta en el chat. una Veo. pregunta del chat que estoy viendo por aquí? No sé si te da tiempo a una más o si no la podemos dejar apuntada para el próximo día. Aprender TFT si parece que DBT de Linear es más sencillo de aprender y de aplicar. Sí, pero yo te diría, Roberto, que tiene indicaciones diferentes. Es decir, la DBT es muy buena, por ejemplo, y todo el mundo está de acuerdo por ejemplo, un paciente con mucha disregulación emocional, con unas autolesiones muy frecuentes y con mucha dificultad para gestionar, lo primero que haces es lo metes en DBT, yo no tendría ninguna duda, pero en un segundo momento, si lo que te interesa más es como tratar de profundizar en una mejoría a nivel estructural, eso sería un paciente de TFP. Yo creo que, de hecho, en la pública y en los sistemas se hacen a veces de manera secuenciada, ¿no? Yo creo que hay espacio para todos. El perfil de paciente te diría, Roberto, que es un poco diferente. Entonces, yo creo, si te interesa la patología de personalidad, te diría que tendría sentido aprender las dos. Pero bueno, eso es mi, mi opinión. Muchas Y gracias. anda, bueno, aquí Muchas pone gracias, Álvaro. de nada, Podemos, que si quieres apuntadas, si hay alguna otra pregunta, las podemos dejar apuntadas para plantearlas el próximo día. recuerda que el próximo día os voy a tratar de dar como tips o cosas que yo creo que son muy útiles para vuestro momento vital actual, que es una identidad de terapeuta por formar, que es lo que es la residencia, ¿no? A veces imagino una sobredimensión de aspectos de inseguridad que hago yo con este paciente que está en este momento aquí conmigo, pero también con muchas capacidades e interés, con lo cual, oye, espero que os pueda servir. Nos ha servido mucho lo de hoy, al menos por mi parte es una charla interesantísima. Muchas gracias. Sí, totalmente, Álvaro, muchas gracias. Nada, os agradezco la atención y nos vemos el lunes que viene, misma hora. Gracias, Álvaro. Pasa Nada, buena. Adiós.